El olor a jazmín y champaña burbujeante llenaba el salón de baile alquilado para la ocasión. Era la cena del 10º aniversario de mi hermana Clara y su esposo Alejandro, un evento que ella había planeado con la meticulosidad de una reina preparando su coronación. Todo brillaba, los candelabros, la cubertería de plata y sobre todo, la sonrisa forzada de Clara, una máscara de perfección que había llevado puesta desde que éramos niñas. Yo por supuesto estaba allí, sentada en la mesa más alejada del centro, una figura incómoda en un vestido que me quedaba demasiado ajustado y que, para variar, era de un color que Clara siempre me había dicho que me hacía parecer mustia. La invitación había sido una formalidad, lo sé, pero yo tenía una misión. Había esperado años, décadas incluso, para este momento exacto, esta gran reunión pública donde su fachada de oro macizo podría ser raspada hasta revelar la podredumbre que se escondía debajo. Había llegado con mi dolor como armadura y, lo más importante, con la verdad guardada en mi bolso de mano, una verdad tan pesada que me había costado el sueño y la paz durante meses. Sabía que esta noche me humillaría, lo tenía claro. Pero ella no sabía que yo estaba preparada para jugar mi última y definitiva carta. Esta no iba a ser solo una cena. Iba a ser el escenario de mi liberación, aunque eso significara dinamitar por completo nuestra familia. Clara siempre fue la hija dorada. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una nota a pie de página en su gloriosa biografía. Si yo sacaba un sobresaliente, ella había conseguido una matrícula de honor en la universidad más prestigiosa. Si yo conseguía un ascenso modesto, ella ya había fundado su propia empresa y era mencionada en revistas financieras. Nuestros padres, ciegos a su manipulación y encantados con su éxito superficial, reforzaban esta dinámica destructiva constantemente. ¿Por qué no puede ser más como Clara? Esa pregunta se convirtió en el eco constante de mi juventud. Me avergonzaban de forma indirecta, sutil, pero el mensaje era siempre el mismo. Tú no eres suficiente. Fui relegada al papel de la oveja negra, la artista fracasada, la soñadora que nunca logró estabilizarse económicamente. Este desprecio prolongado y constante me había erosionado por dentro, dejándome con una herida abierta de resentimiento. Pero fue la forma en que Clara se apoderó de nuestra madre, y la frialdad con la que me excluyó de sus últimos años, lo que sembró la semilla de la venganza. Yo no buscaba su amor ni su perdón, solo buscaba la justicia que se me había negado sistemáticamente durante toda mi vida, y sabía que la única manera de obtenerla era destrozando el mito que Clara había construido frente a todos. El verdadero punto de quiebre ocurrió hace 3 años, justo después de la muerte de nuestra madre. Mamá, en sus últimos meses, había estado frágil, medicada y vulnerable. Ella siempre había prometido que la casa familiar y una pequeña cartera de inversión se dividirían a partes iguales. Era mi derecho y mi única seguridad financiera para el futuro, ya que, a diferencia de Clara, yo no había tenido la suerte de casarme con un hombre rico ni de tener éxito empresarial. Pero cuando el abogado leyó el testamento, todo había cambiado. Clara era la única heredera. La explicación oficial fue que mamá había cambiado de opinión en el último momento, preocupada porque yo desperdiciaría el dinero en proyectos artísticos sin futuro. Yo sabía que era una mentira. Sentí una punzada fría de traición que me cortó la respiración. Mi hermana no solo me había arrebatado mi futuro, sino que había mancillado la memoria y el deseo de nuestra madre. Ella no solo quería la riqueza, quería mi desesperación, mi total dependencia, quería asegurarse de que yo nunca pudiera levantar cabeza. Sentada allí, viendo a Clara actuar como la anfitriona perfecta, recordé la promesa silenciosa que me hice ese día en el despacho del abogado. Si la justicia legal me abandonaba, yo encontraría mi propia forma de equilibrar la balanza. Comencé a sospechar inmediatamente que Clara había manipulado a mamá, pero me faltaban pruebas concretas. Ella era demasiado astuta, demasiado cuidadosa. Estaba a punto de rendirme, aceptando la derrota como tantas veces antes, cuando el destino, o quizás la justicia divina, intervino. Un par de meses después del funeral, fui a la casa de Clara para recoger algunas de mis pertenencias que aún estaban allí. Ella estaba al teléfono en la cocina, hablando en voz baja, creyendo que yo estaba en el piso superior. Había olvidado por completo que mi teléfono, conectado a un altavoz Bluetooth que habíamos usado el día anterior para escuchar música, seguía grabando una llamada de trabajo que yo había tenido la precaución de grabar.
Me detuve en el pasillo. Escuché su voz, fría y distante, hablando con una amiga de confianza, o quizás su abogada. Fue un monólogo aterrador, una confesión completa, de cómo se había aprovechado de la debilidad mental de mamá, de cómo había falsificado la firma en un documento clave, y de cómo había llorado ante mamá, diciendo que si no me dejaba fuera del testamento, su matrimonio se arruinaría. Mi sangre se congeló. En ese momento Clara no estaba solo robando dinero. Estaba destrozando la última ilusión de bondad que me quedaba sobre ella. Apenas respiraba mientras me apresuraba a apagar la grabación. La calidad del audio era perfecta. Era Clara, sin lugar a dudas, confesando su crimen con una satisfacción repugnante. Mi primera reacción fue la náusea y luego el pánico. ¿Qué hago con esto? Si lo llevaba a la policía, Clara lo negaría, contrataría a los mejores abogados, y posiblemente yo terminaría acusada de espionaje o difamación. Ella tenía todo el poder. Así que tomé una decisión radical, nacida de la desesperación y el resentimiento. No usaría el audio para la justicia legal, sino para la justicia emocional. Lo guardé encriptado, hice varias copias de seguridad. Ese archivo digital se convirtió en mi arma, mi escudo y mi llave para la libertad. Durante meses, me mantuve en silencio, observándola, sonriendo en las reuniones familiares, soportando sus indirectas con la calma de quien sabe que tiene una bomba de relojería en el bolsillo. Clara creía que había ganado, pero yo tenía la verdad en mis manos, esperando el momento perfecto para proyectarla. El peso de guardar ese secreto era insoportable. Era como llevar una carga eléctrica constantemente bajo mi piel. Había noches en las que quería enviárselo a papá o a cualquier familiar, pero me detenía. Sabía que un acto de justicia privada no era suficiente. Clara necesitaba caer desde la cima de su pedestal, en el momento de su máximo esplendor, frente a la mayor cantidad de testigos posible. Ella me había humillado en privado durante años. La justicia requería una humillación pública que resonara. El aniversario de 10 años era ese momento. Era la culminación de su éxito matrimonial y social. Los principales socios de Alejandro estaban allí, los amigos de la infancia, y por supuesto toda la familia, la misma gente que me había visto marchitar bajo la sombra de Clara. Necesitaba que vieran su rostro real, sin filtros. Había trabajado meticulosamente. En secreto, me había asegurado de que mi pequeño proyector portátil y los cables necesarios estuvieran operativos y camuflados, listos para conectarse al sistema de sonido y proyección del salón en un instante. No iba a haber errores. Este día, Clara me iba a avergonzar, pero yo la iba a destruir. El día del aniversario mi ansiedad estaba por las nubes, pero la determinación era más fuerte. Me vestí con cuidado, seleccionando un atuendo que fuera sobrio pero que me permitiera manipular el proyector sin ser detectada. Mientras me miraba en el espejo, ya no veía a la mujer débil y constantemente comparada. Veía a la estratega. Al salir de casa, llevé mi bolso cruzado, el peso del pequeño dispositivo de proyección, y el cable USB era reconfortante. Era mi ancla. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la fiesta, el valet parking tomó mi modesto coche, y me sentí inmediatamente fuera de lugar. La entrada al salón de baile fue un torbellino de caras conocidas, de sonrisas falsas y de abrazos superficiales. La orquesta tocaba suavemente. Clara, resplandeciente en un vestido de diseñador, estaba en la entrada con Alejandro, recibiendo elogios. Cuando me vio, su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Un destello de desprecio que solo yo podía reconocer. Ella me dio un beso frío en la mejilla. «Qué bien que viniste, cariño. Pensé que quizás tendrías otro compromiso». ¿De trabajo?, preguntó con un tono condescendiente que sugería que mi trabajo era irrelevante. Me dirigí directamente a la mesa que me habían asignado. La mesa 8, justo al lado de la puerta de la cocina, la más ruidosa y la más lejana de la mesa presidencial, donde estaban sentados Clara y Alejandro. Estaba compartiendo mesa con primos lejanos y una anciana tía que apenas recordaba mi nombre. Era una clara declaración de mi estatus en la jerarquía familiar. Soy una invitada necesaria pero totalmente desechable. Los primeros lances de desprecio llegaron pronto. Mi prima Sofía, que siempre idolatraba a Clara, se inclinó. Clara se ve tan feliz, ¿verdad? Es increíble lo bien que le ha ido. ¿Y tú, qué tal? ¿Sigues pintando?
Deberías vender algunas de esas obras en un mercadillo, ¿no? Aunque sea para ayudar un poco. La risa no fue fuerte, pero fue suficiente para que me ardieran las mejillas. Sentí la familiar punzada de dolor y humillación, la misma que me había acompañado durante toda mi vida adulta. Respiré profundamente. Todo a su tiempo, Sofía, respondí con una calma que no sentía. La tensión en la sala, al menos para mí, ya era palpable. Era solo cuestión de esperar a que Clara, incapaz de contener su ego y su necesidad de control, tomara el micrófono. Mientras la cena transcurría, un menú de 3 platos servido por camareros impecables, intenté hacer una conversación banal, pero mi atención estaba fija en la mesa presidencial. Clara estaba en el centro, riendo sonoramente, bebiendo su vino caro y absorbiendo la admiración de todos. Papá, sentado a su lado, la miraba con un orgullo que nunca me había dedicado. Sentía que mi propia existencia se encogía. Era el recordatorio constante de que, para mi familia, yo era una decepción. Una tía me preguntó en voz baja si Clara me había ayudado a pagar mi alquiler este mes, dando por sentado que yo estaba luchando. Clara es tan generosa, siempre ayudando a los menos afortunados, comentó, sin darse cuenta de la ironía brutal de la frase. Me mordí la lengua para no gritar que su generosidad se basaba en el robo. El dolor de años de injusticia se acumulaba en mi garganta, haciendo que cada bocado de comida fuera difícil de tragar. Me humillaron con cada mirada de lástima, con cada comparación silenciosa. Pero esta noche, esa humillación iba a terminar. Apreté la mano sobre el bolso, asegurándome de que el proyector estuviera bien posicionado. Solo quedaba esperar la señal. A eso de las 11 Alejandro se puso de pie, golpeando suavemente su copa con una cuchara. El salón enmudeció. Era el momento del brindis formal. Alejandro pronunció un discurso amoroso y exagerado sobre su esposa, llamándola su roca, su inspiración, y la mujer más íntegra que conocía. Clara se levantó en medio de una ovación, con los ojos llenos de lágrimas falsas, y tomó el micrófono. El foco de luz la siguió, bañándola en un resplandor dorado. Empezó su discurso agradeciendo a Alejandro, a sus socios y a la suerte, por tener una vida tan bendecida. Hablaba de valores, de honestidad, y de cómo el esfuerzo duro siempre rinde sus frutos. Me miró mientras decía eso, y su mirada fue un dardo cargado de sarcasmo. Era la calma antes de la tormenta, lo sabía. Ella siempre disfrutaba de sus victorias, y la mayor de todas era saber que yo estaba en el mismo salón, presenciando su triunfo, sabiendo la verdad pero incapaz de revelarla. Pero había subestimado mi paciencia y mi preparación. Entonces, el tono de Clara cambió. Terminó con sus alabanzas matrimoniales y se dirigió a la familia en general. Y por supuesto quiero agradecer a mi maravillosa familia por su apoyo incondicional. Hemos tenido nuestros desafíos, como todas las familias. Y sí, hemos tenido que cargar con ciertas responsabilidades, dijo, haciendo una pausa dramática. Dirigió su mirada, fría como el hielo, directamente hacia mí, ignorando a mi padre. Todos en el salón siguieron su mirada. Sentí un escalofrío. Aunque la mayoría de nosotros hemos trabajado incansablemente para honrar el legado familiar y alcanzar el éxito, hay quienes simplemente no logran superar sus propias limitaciones, continuó, alzando la voz. Y luego, lo gritó. He tenido que aceptar que por mucho que intente ayudar, mi hermana, mi querida hermana, mi nombre, es y siempre será la vergüenza de esta familia. Su falta de ambición, sus fracasos constantes y su incapacidad para valerse por sí misma, son una carga que hemos llevado demasiado tiempo. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Se oía el crujido de la tela y los leves murmullos de shock. Clara acababa de arrojarme a los lobos frente a 100 personas. Sus palabras, amplificadas por los altavoces, resonaron en mis oídos como un golpe físico. Sentí cómo se me subía la sangre a la cabeza. Las lágrimas brotaron inmediatamente, lágrimas de humillación y de rabia acumulada. Me dolía el pecho. Nunca antes me había atacado con tanta crueldad y tan abiertamente. Mi padre bajó la cabeza, avergonzado, sin defenderme. Alejandro se mantenía sonriente, disfrutando del espectáculo de poder de su esposa. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos me miraban con lástima, otros con el juicio que confirmaba las palabras de Clara. Yo era la fracasada, la vergüenza,
y ella lo había anunciado al mundo. En ese instante de profunda desesperación, mientras me sentía la persona más pequeña y patética del planeta, una voz interior se alzó, firme y clara. Se acabó. Ni una humillación más. Me quedé sentada temblando, mientras Clara terminaba su discurso de forma triunfal, fingiendo una lágrima de dolor por tenerme que exponer de esa manera. Ella creía haberme aniquilado, pero mientras mis manos buscaban frenéticamente un pañuelo, mis dedos tocaron el frío metal del proyector en mi bolso. El dolor se transformó en una claridad helada. Ya no había vuelta atrás. Ella me había forzado la mano, y ahora iba a pagar el precio máximo. Ella había expuesto mi vergüenza. Yo expondría su podredumbre. Sentí una oleada de energía. Durante meses, había vivido con miedo de las consecuencias, pero ahora la humillación era tan grande que el miedo se evaporó. ¿Qué más podía perderme? Ya me había robado mi herencia, mi reputación, y la dignidad familiar. Era hora de recuperar mi poder. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban, pero mi objetivo estaba fijado en la pared blanca detrás de la mesa presidencial, el lugar perfecto para proyectar la verdad. Clara regresó a su asiento entre aplausos victoriosa. La música intentó reanudarse, pero yo ya estaba de pie, mi figura aún temblorosa, atrayendo la atención de mi mesa. Nadie entendía por qué no volví a sentarme. La tía que había preguntado por mi alquiler me susurró: «Siéntate, querida, ya pasó. No hagas un escándalo». Pero yo ya no escuchaba. Con el bolso aún sobre mi hombro, me moví con una lentitud calculada hacia un discreto panel eléctrico, cerca de la pared. Mientras todos se distraían, logré conectar el proyector al sistema de sonido y encender el dispositivo. El cable USB ya estaba preparado. Mis ojos se encontraron con los de Clara, quien me miró con una mezcla de sorpresa y advertencia silenciosa. Parecía preguntarme: «¿Qué estás haciendo, ridícula?». Respiré hondo, agarré el micrófono de la mesa vecina antes de que nadie pudiera detenerme, y me dirigí al salón. Mi voz, aunque baja, fue amplificada por los potentes altavoces del salón, cortando la atmósfera de celebración. «Antes de que sigamos con la fiesta, quiero agradecer a mi hermana Clara por su honestidad», dije, y un murmullo incómodo recorrió a los invitados. «Ella tiene razón en una cosa. Ha habido mucha vergüenza en esta familia, pero me temo que se ha equivocado de persona. Yo también tengo una pequeña verdad que proyectar para todos ustedes». Me quedé de pie, sosteniendo la pequeña unidad USB como si fuera un escudo. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, ronca, pero clara. «Ya que estamos en la noche de la verdad», dije, mirando directamente a Clara, «creo que es justo que completemos el álbum familiar de mis hermanas». La música se detuvo por completo. Clara, que estaba bebiendo champán, casi se atraganta. Su sonrisa de victoria se esfumó, reemplazada por un pánico gélido. «¿Qué estás haciendo, María? Siéntate. Estás causando una escena», siseó, pero ya era tarde. Yo ya había caminado hacia la consola de audiovisuales, que el camarero había dejado encendida para la presentación de aniversario. Mis dedos, aunque torpes por la adrenalina, sabían exactamente qué hacer. Conecté el dispositivo y busqué el archivo, aquel que había guardado en secreto durante meses. Mi madre me miraba con ojos asustados. El resto de los invitados, que incluían a importantes socios de su empresa, murmuraban con inquietud. «Clara, querida hermana», dije, con una ironía que nunca había usado antes, «tú me avergonzaste frente a todos, pero olvidaste que la vergüenza real siempre está grabada, esperando el momento de salir a la luz». La pantalla de proyección gigante, que momentos antes había mostrado fotos felices de su luna de miel, se encendió con una sola palabra: audio. Clara se levantó de golpe de su silla, gritando: «¡Detente! Esto no es parte del programa». Pero yo ya había pulsado play. La voz que llenó el gran salón no era la mía. Era la voz de Clara. Pero no su voz pública, dulce y meliflua. Era su voz de verdad. Áspera, cínica, confesando en una conversación que ella creía privada con su mejor amiga. Tuve que actuar rápido. Se escuchó, resonando por los altavoces de alta fidelidad. «Mamá ya estaba muy débil, ¿entiendes? Con el medicamento fuerte, ella firmaría cualquier cosa que le pusiera delante. Fue tan fácil manipularla para cambiar los papeles de la casa del campo y robarle a María lo que le tocaba por derecho». Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la liberación del peso de esa verdad oculta.
El salón se había convertido en un tribunal. Pude ver el rostro de mi madre, pasando del susto a la incomprensión y luego al horror total, mientras escuchaba a su hija admitir la traición con una frialdad escalofriante. El audio continuó, más cruel aún, y mis ojos estaban fijos en mi hermana. De todos modos, María no se merece esa herencia. Ella nunca ha sabido valorar nada, ni se ha esforzado en la vida como yo. Pensé, ¿por qué no quedármelo todo? Mamá nunca se enteraría realmente de lo que firmó. Y ese idiota ni siquiera sospecharía, cree que es la vergüenza de la familia. En ese momento Clara ya no siseaba, ella rugía. Corrió hacia mí, intentando desesperadamente arrebatarme el control y apagar el proyector, gritando mi nombre con una furia descontrolada, pero su esposo la detuvo. La prueba, que yo había guardado en secreto, ya estaba ahí. Yo revelé la verdad de quién era realmente la vergüenza. El sonido del audio terminó abruptamente, dejando un eco metálico de la verdad desnuda. El silencio fue total. Un silencio tan denso que parecía absorber el aire y paralizar los cuerpos. Si la humillación que me infligió Clara había sido ruidosa y cruel, la exposición de su secreto era un vacío abrumador. Clara se derrumbó. Dejó de gritar y comenzó a sollozar, un sonido hueco y desesperado, que no inspiraba lástima, solo la repulsión de la mentira descubierta. Mi madre se puso de pie, tambaleándose y agarrándose a la mesa. Clara, ¿qué hiciste?, susurró, y su voz rota fue lo único que perforó la quietud. Vi a la tía Elena, la que siempre me comparaba con Clara, llevarse una mano a la boca, sus ojos fijos en mi hermana, llenos de juicio, no en mí. Todos se quedaron sin palabras, mirando a la mujer perfecta, a la anfitriona brillante de la gran cena, ahora reducida a una criminal expuesta frente a 100 de los invitados más influyentes. Yo me mantuve firme junto al proyector. Sentí una paz fría que me recorría. Había vivido años de desprecio, ignorada y comparada. Pero ese momento, ese silencio cargado de verdad y justicia, valía cada lágrima derramada en secreto. Mi hermana me humilló frente a todos, gritando mentiras, pero yo tenía la verdad en mis manos, y ahora esa verdad la había destruido públicamente. Clara fue sacada del salón por su esposo, no en un arrebato de amor, sino en una patética y vergonzosa retirada para salvar la poca dignidad que quedaba. Nadie la detuvo, nadie se atrevió a hablarme, solo me miraban con una mezcla de respeto y culpa. El ambiente ya no era de celebración, sino de un juicio terminado. Yo tomé mi bolso, ajustando la correa al hombro. Ya no temblaba, había recuperado mi voz, mi herencia, y, lo más importante, mi dignidad. Me acerqué a mi madre. Mamá, dije suavemente, espero que entiendas lo que acaba de pasar. Yo no soy la vergüenza de esta familia. Ella no pudo mirarme a los ojos, solo asentía débilmente, incapaz de procesar que había sido manipulada por su hija predilecta, y que la verdad que yo había guardado en secreto era tan destructiva. Me di la vuelta, y caminé lentamente hacia la salida, sin apresurarme. Mientras cruzaba el umbral, escuché que alguien intentaba encender la música para fingir que la fiesta continuaba, pero el sonido se sentía forzado, hueco, ahogado por el recuerdo del audio proyectado. No miré atrás. Ese día todo cambió. No solo para Clara, cuyo matrimonio se disolvió un mes después bajo el peso de la vergüenza y el fraude, sino para mí. El peso de años de injusticia y desprecio se había ido. Salí a la noche sabiendo que había ganado la única batalla que importaba, la de la verdad. Había sido ignorada y humillada. Pero ahora, todos recordaban la noche en que la oveja negra proyectó la verdad en la pared, dejando al agresor expuesto y destruido en su propio escenario triunfal.